Bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un placer y es un orgullo presentar esta actividad, este conversatorio. Gracias a Pedro Guerra también por amenizar nuestro comienzo. Bueno, para los y las que no me conocen, soy Dolores Marcos. En realidad estoy acá simplemente para agradecer en nombre del proyecto de investigación que me toca dirigir y que codirige Cintia, a Ezequiel, a Julieta y a Caro por haber organizado esta actividad. Lo han hecho ellos, es absolutamente de ellos y de ellas. Y agradecer también a Gustavo, a Javier y a Viviana por sumarse, por siempre estar dispuestos y dispuesta a compartir con nosotros y nosotras todo eso que piensan y que nos ayuda tanto a, bueno, a comprender y en nuestras prácticas referidas a estas cuestiones que ellos y ellas se dedican, ¿no? La educación, la filosofía, los vínculos, en fin. La verdad que seguramente va a ser una actividad muy, no solamente fructífera, sino amable, ¿no? Amable y hospitalaria, diría Julieta. Bueno, no lo voy a presentar así uno por uno porque ellos han decidido presentarse cada uno por sí mismo y por sí misma. Así que ahora mismo le doy la palabra a Julieta, de vuelta a todos, muy bienvenidos, muy bienvenida. Y bueno, me imagino que también ustedes van a explicar la dinámica, ¿no? Del conversatorio. Listo. Bueno, os pido que silenciemos los micrófonos cuando no estemos hablando y bueno, que disfrutemos. Bueno, gracias Lola. Ahí veo un mensaje de mi mamá que dice que no escucha, es tu audio, mamá, me parece. Bueno, me presento. La idea es presentarnos nosotros y cuando pensaba un poco esta presentación, pensaba hacerla en esta oportunidad de un modo también diferente. Pensaba en 3 palabras que me representen de algún modo y que representen quizá los vínculos con los amigos y amigas de esta mesa. Son 3 palabras que siempre me están dando vuelta. Infancia, filosofía, educación, son como 3 grandes preocupaciones, obsesiones, preguntas, ¿no? Que siempre me tienen inquieta y de las cuales, bueno, aprendo y converso con Acaro, Javier, Gustavo, Vivi, Ezequiel, así que bueno, esas son las palabras que me mantienen en movimiento, ¿no? Que me tienen de acá para allá, siempre me dicen quédate quieta, Julieta, y bueno, no puedo, voy a la facultad, doy clase de filosofía, acá veo al grupo de alumnos, así que bueno, muy feliz que estén acá. Voy también, trabajo en el Ministerio de Educación, bueno, estoy con mis hijos, que son tres grandes preguntones, así que bueno, esta inquietud la vinculo con estas 3 palabras, con las cuales siempre estoy, bueno, acá pensando hospitalariamente con estos amigos y amigas que están aquí presentes. Así que, bueno, gracias y no sé, le tiro la palabra, la pelotita a Freixas, que lo veo ahí arriba, en la ventanita de arriba. Gracias, Juli. Bueno, una alegría enorme para mí. Muy cortito, soy, bueno, profe de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y encantado de estar acá. A ver, digo una sola cosita. Una psicóloga a la que fui mucho tiempo hablaría de una casualidad significativa al hecho de haberles encontrado a este grupo de amigas, amigos, amigues tucumanos hace ya unos cuantos años atrás, porque fue realmente producto del azar,
O sea, a mí la idea de las Olimpiadas de Filosofía, no conocía a las tucumanas, pero me parecía una porquería, ¿no? Y bueno, tuve que ir en cierto momento a acompañar a un alumno por un curso que yo tomé la suplencia, en realidad, no había sido elección mía. Bueno, y desde ese momento no dejé de volver y creamos una amistad realmente muy profunda, y mi propia práctica como enseñante de filosofía se vio también profundamente transformada por este encuentro, así que bueno, feliz de encontrarnos acá nuevamente. No sé, le tengo que pasar yo la palabra a alguien. Bueno, Ezequiel. No sé por qué pensaba que me ibas a decir que siga yo, así que, no sé, te atraje un poco. Bueno, mi nombre es Ezequiel Salún Arque, me voy a presentar así, soy un reciente profesor de filosofía, desde una semanita. Estoy muy contento por ese logro. Así que, bueno, pertenezco junto con Caro y Julieta, bueno, con la profe Dolores y Cintia y otros más que están aquí, al proyecto de investigación. Y bueno, fundamentalmente me he sentido motivado a participar de este conversatorio, fundamentalmente por las preguntas que nos convocaron Caro y Julieta, ¿no? Me habían movilizado, motivado. Desde ya no voy a hablar desde el lugar de especialista de la educación y nada por el estilo, pero fundamentalmente me había sentido motivado, y por eso es que me presento así como un reciente profesor, porque creo que desde ese lugar voy a aportar mi voz y mi mirada sobre estas preguntas y motivaciones que nos provocaron Caro y Julieta. Así que bueno, a quien le paso la voz, a Viviana. A decir, sabía que me ibas a pasar a mí. Bueno, gracias, Ezequiel. Y bueno, yo llego así, sería como la foránea de entre casas, ¿no? La extranjera de entre casas. Soy Viviana Reyes, soy psicóloga, pero desempeñándome plena y exclusivamente en el ámbito de lo educacional. Digo que soy una psicóloga que no llega de la clínica, llega de lo comunitario, y decía, si me permite, si me dan chance de precisiones, digo de lo comunitario rural. Yo decía, ¿por qué digo que vengo? Porque en realidad nunca me fui de lo comunitario, porque si mi llegada y realmente mi permanencia en lo educacional, yo digo que es porque consigo que la educación es un acto de intervención institucional, y abrazo con toda mi alma el trabajo pedagógico porque creo en la potencia que tiene para transformar lo colectivo y también lo subjetivo. Bueno, ahí estoy, me han invitado, hermosa, estoy muy contenta, muy feliz de esta invitación, también inquieta como Julieta, porque ahí la invitación, conversatorio que decía inquietud, ya puso a mover por oficio las asociaciones libres o no tan libres, o todo lo libre que nos podemos ser. Y yo decía, si hay algo no quieto, eso está justamente encerrado en las instituciones, en las organizaciones educativas. A la vez, digo, no está nada del todo quieto, pero me banco la complejidad y digo que a la vez es el campo de lucha más fuerte que hay las organizaciones educativas en contra de lo que se queda, de lo que permanece, de lo que se reproduce al sentidos. Así que bueno, gracias, paso la pelota inmediatamente a la responsable número 1 que está aquí, que es Carolina. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. No sé si seré yo, pero te escuchaba un poquito entrecortada, Vivi. No sé si ustedes la escuchaban con ruido o será mi internet. ¿Sí? ¿Por ahí algún ruidito? No, era para saber si hacía falta que me cambie de lugar. Bueno, mi nombre es Caro Garolera. Yo también soy profe de filosofía y comparto esta pasión acá con les compañeros. Y bueno, disfruto muchísimo de nuestras conversaciones, así que estoy muy feliz de que nos hayamos encontrado un poco más, entre comillas, formalmente en este espacio. Bueno, para poner en palabras, para pensar en voz alta, o como diría nuestro amigo Javier, tal vez a media voz, o rumiar algunas ideas juntos. Me parece que puede estar bueno, que puede ser interesante, ¿no? Poner estas inquietudes que tenemos en común.
Yo estoy, bueno, trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy en Antropología Filosófica como auxiliar y también estoy en Filosofía de la Educación, bueno, también ahí como JTP, así que, bueno, inquieta por estas cuestiones que tienen que ver con la educación y más precisamente, en mi caso por lo menos, con la corporalidad, ¿no? Entonces, un poco para contarles eso de mis inquietudes, de mis intereses. Dicho esto, bueno, le paso la palabra a otro de los invitados de lujo que tiene esta mesa, que es nuestro queridísimo amigo Gustavo. Esa condición de lujo va a quedar desmentida rápidamente al haber abierto el micrófono. Bueno, ¿qué decirles? En este momento estoy en San Miguel, que se emplaza en el conurbano bonaerense, en el noroeste, a 35 kilómetros de la capital federal, y soy también profesor de filosofía. Trabajo en una universidad pequeña y en 2 institutos de formación docente, uno en Moreno y otro aquí también en San Miguel. Nombro especialmente Moreno porque se ha vuelto un significante para el ámbito educativo Moreno, porque lamentablemente, perdonen, no quiero teñir de dramatismo nuestra conversación, pero siempre está bien construir una memoria colectiva, y allí murieron Sandra y Rubén por negligencia del Estado provincial. De modo que en ese contexto, y desde ahí también hablamos, ¿no? No solo desde ahí, pero también desde esos lugares conversamos. Como decía, me sentía muy identificado con Javier, pensaba en nuestro encuentro, en esas casualidades significativas de la vida, qué linda palabra, ya me la anoté, porque creo que con los años hemos construido una amistad filosófica en Tucumán. La verdad que mi propia biografía se ha vuelto de un enorme valor, de una memoria de vida, diría, que algún día podré conceptualizar y quizás, ¿por qué no?, escribir. Alguna vez le he dicho a Dolores y a María José que alguien tendrá que escribir la historia de las Olimpiadas Nacionales de Filosofía en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Y si no lo hacen ustedes, alguien les va a sacar la idea, así que apúrense a hacerlo. Bueno, estoy aquí para compartir, como bien han dicho las compañeras y los compañeros, un momento de pensar en voz alta, muy linda expresión, muy lindo el título de la convocatoria que han encontrado, y muy lindo que sea en el marco de un proyecto de investigación que no se cierre sobre sí mismo, que de verdad intente hacer algo de lo que se suele llamar poner en relación social, ¿no? El producto de la construcción de conocimiento que hacemos en las universidades. De modo que por ahora esto, y muy, pero muy agradecido con todo mi corazón de poder compartir este momento, para mí muy, muy valioso realmente. Yo tengo que pasarle a nadie, ¿no? A Julieta, ya se presentó Julieta. ¿Quién nos queda? Perdón, estoy despistado. Sí, le pasamos de nuevo a el Javier. Micrófono a Freixas, sí. Ah, Freixas. Monopoliza Freixas acá. Sí, no, siempre toma la palabra él solo. Freixas también es un significante también, es un personaje conceptual, diríamos, como Deleuze, ¿no? Ya es un personaje conceptual en Tucumán. Historia terrible, ¿no? Ruggiero y Freixas están en la bibliografía de nuestras materias, acá los alumnos están como emocionados de conocerlo en vivo, así que bueno, es importante eso. O de decir, para esto leíamos a esta gente. No. Qué cosa, devenir significante. Bueno, me toca también, por lo visto, también comentar cómo va a ser la dinámica, ¿no? Porque no sé si ha sido dicho esto, pero... Siempre te toca a vos explicar Sí. la dinámica, Javier. Bien, igual voy a ser muy, muy formal hoy, prometo. Intentaré. Bueno, vamos a conversar entonces, en principio, nosotros 6 en realidad lo que hicimos, nos hemos reunido más de una vez, hemos conversado, hemos discutido, hemos tirado ideas, y hemos resuelto finalmente que cada uno de nosotros presentará ideas, pero casi
para despertar preguntas, digamos, ¿no? Más que para enunciar certezas. Esa es justamente la propuesta. Entonces cada uno presentará, o digamos, justamente estas preguntas o pensará en voz alta durante 5 minutos. Y una vez que cerremos esto, la idea es sumar a todos al diálogo y bueno, y ahí ya no hay, digamos, programa, así que bueno, seguiremos pensando en voz alta todos los que estemos por aquí. Esa es la propuesta. Y para después, para no extenderme demasiado y que me vengan justamente, él porque siempre se toma todo el tiempo, bueno, escribí lo que voy a decir y trataré de leer básicamente para no extenderme de esos 5 minutos. En 2016 se publicó una compilación titulada Pedagogías Transgresoras. El libro comenzaba con un texto de Bell Hooks, una escritora estadounidense, que decía: los profesores rara vez hablamos del lugar del eros o de lo erótico en las aulas. Formados en el contexto filosófico del dualismo metafísico occidental, entramos al aula para enseñar como si solo la mente estuviese presente y no el cuerpo. Cuando comencé a ejercer como profesor y necesitaba usar el baño en medio de una clase, no tenía la menor idea de qué hacían mis antecesores en tales situaciones. Nadie me habló sobre el cuerpo en relación a la enseñanza. ¿Qué se hacía con el cuerpo en el aula? Confieso que más de una vez he compartido esa preocupación particular de Bell Hooks estando en el aula, ¿no? Ya como docente. ¿Qué hacer con mi cuerpo cuando necesitaba ir al baño? No tenía idea. Nombrar el cuerpo, convocarlo, resultaba hace algunos años apenas una apuesta transgresora. Parte de la marea verde, esta movida venía a molestar, a inquietar cierto estado de cosas que necesitaba transformaciones radicales. La movida parecía recién estar empezando en las escuelas. Los pibis exigían los cambios, nos empujaban a los docentes, interpelaban a la ESI, pero mucho, demasiado, quedaba aún por deconstruir y reinventar. Volver visibles en la geografía escolar el cuerpear y las corporalidades, sintientes, gesticulantes, pesantes, movientes, olientes, chocantes y atrayentes, nuestras propias corporalidades docentes entre ellas, era todavía tarea cuando a inicios de 2020 se abrió una vuelta inesperada. Pandemia, encierro, distanciamiento y estado de virtualidad. Los cuerpos se volvieron a retirar de las aulas. Para esbozar alguna idea, quiero referir una mirada, si no hegemónica, al menos mayoritaria, de docentes universitarios acerca de la continuidad que hubo entre la presencialidad de la que veníamos y la virtualidad del 2020. Durante el segundo semestre de ese año, la Secretaría de Políticas Universitarias realizó una serie de encuestas. Uno de los objetivos era generar datos sobre los efectos de la pandemia en la organización de la vida académica. Me interesa traer aquí algunos datos solo como incitaciones a pensar. 9 de cada 10 docentes universitarios consideraron que pudieron dar sus materias de acuerdo con los objetivos iniciales, que no suponían la virtualidad, a pesar de que más de 6 de cada 10 no tenían ninguna experiencia en el dictado de clases virtuales. La mayor parte de ellos dio las clases a través del campus o por mail, de manera, uno supone, asincrónica. Si 9 de cada 10 consideraron haber dado la materia de acuerdo con los objetivos iniciales, podría conjeturar que el hecho de que las clases hayan sido subidas, grabadas o escritas, no parece haber sido un inconveniente mayor para ellos. Más de la mitad de los docentes consideraron que la capacidad para estar en contacto con sus estudiantes no constituyó un problema. Apenas una proporción minoritaria reconoció que algo falló a partir de ese no contacto de los cuerpos en la geografía de las aulas. También una proporción muy baja reconoció que hubo problemas en los procesos de evaluación de los estudiantes. Avanzada la historia, digamos que en estos últimos meses, parecería que muchos docentes universitarios no ven con malos ojos la idea de seguir dando las clases de manera virtual.
la no presencialidad parecería que no es una razón de peso para retornar a la geografía de las aulas. Dada esta situación, paradójicamente, quienes provocaban, transgredían y querían revolucionar un viejo estado de cosas, convocando la visibilidad de los cuerpos, pareceríamos ahora conservadoras y conservadores, como si reclamáramos aquello que antes había y que corre riesgo de perderse. Desde ya sabemos que no es así. No es ese viejo estado de cosas, urgido de transformaciones, el que evocamos. No al menos el que deberíamos convocar. En realidad, me parece que quienes saludan con entusiasmo el pasaje de las clases tradicionales a plataformas virtuales, lo hacen, en cierta medida al menos, porque precisamente estas plataformas permiten conservar aquella vieja idea de que lo que importa de las clases es precisamente el pensar, los contenidos y técnicas a ser transmitidos y aprendidos. Eso es lo que, consideran, habría que poner sobre la mesa del aula. Textos, conceptos, teorías, razonamientos, procedimientos a aprender. Nunca las corporalidades movientes y tan molestas a menudo. ¿Para qué entonces el desgaste que implicaría volver a las aulas? Me preocupa cómo hacemos para transgredir las viejas prácticas, las viejas pedagogías derivadas de los dualismos filosóficos y las viejas prácticas pedagógicas, sin volver a aquel estado de cosas, presencia del pensar, ausencia del cuerpear, que estaba necesitado de transformación. ¿Cómo volver sin volver igual que antes? ¿Qué reaprender a partir de estas condiciones de virtualidad que nos siguen atravesando? Probablemente podamos animarnos a pensar el cuerpo, las corporalidades, el cuerpear, de modos diferentes a como solíamos hacerlo. Para cerrar, parafraseo a Marie Bardet. Creo que quienes queremos transgredir, tenemos que sacar provecho de este tiempo en el que andamos con el culo entre dos sillas inestables. Sacar provecho de la incomodidad de trabajar entre presencias y virtualidades, para no hacer ahora del cuerpo un objeto sustancial que encontraríamos transparente por entero en la geografía escolar. Bueno, hasta acá entonces esto que anduve pensando y le paso la palabra entonces a Caro, que, bueno, a ver cómo sigue el asunto. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Yo comparto tu inquietud, Javier, ¿no? Por el cuerpo atravesado por la educación, pero además por una educación atravesada por el cuerpo. También me resulta convocante la idea de una pedagogía transgresora que se haga cargo de la corporalidad, que la nombre, que la convoque, que la reciba con hospitalidad. Creo que esta situación, contexto, ¿no?, pandémico, nos ha puesto a todos un poco en una paradoja, y especialmente a quienes nos desempeñamos en diversos escenarios educativos, ¿no? La paradoja, vos la evocás muy bien con esta imagen que nos regalás de Marie Bardet, de estar con el culo entre dos sillas, ¿no? Imagen que tiene que ver con la incomodidad. Las paradojas tienen esa potencia, ¿no? La potencia de incomodar el pensamiento, de sacudirlo. Las paradojas nos ponen en movimiento, nos fuerzan a pensar, pero sobre todo a pensar, me parece a mí, de otros modos, ¿no? Porque las paradojas se resisten a las lógicas más bien racionales, unidireccionales, que no admiten, ¿no?, la contradicción. Tengo la sensación, la intuición, de que es provechoso esto de estar con el culo entre dos sillas, y por ahí no quiero yo pecar de optimista. Intuyo que la experiencia de la pandemia ha puesto al cuerpo en una tensión paradojal de estar atravesado por ahí por dos lógicas distintas o por momentos opuestas, ¿no?, que han coexistido y por ello creo yo que no son necesariamente excluyentes. Una de estas lógicas, por decirle de alguna manera, enfatiza la fragilidad de los cuerpos y la otra, sospecho, que habilita por ahí nuevas potencias para poder pensarlo, ¿no? Cuando hemos comenzado a transitar las primeras etapas de la virtualidad en el marco educativo, yo me preguntaba si estos modos de educar a los que estábamos apostando no significaban en alguna medida el triunfo del dualismo, ¿no? Pues uno pensaría que solo estaban a la vista cuando estaban,
nuestras cabezas, ¿no? Una comunidad de cabezas conectadas pensando en un no lugar, en un no tiempo. Me asaltaba la preocupación por la desmaterialización del vínculo pedagógico, ¿no? Una epogé de los cuerpos, una suspensión de las presencias, para devenir una comunidad de mentes reunidas en la nube. Entonces me preguntaba, ¿era acaso este el sueño cumplido del idealismo, el sueño de una racionalidad plena? Por ahí el vaciamiento del espacio público, la retirada, las ausencias, las distancias, iban poniendo sobre la mesa, me parece a mí, una impugnación, un socavamiento del cuerpo tal como lo conocíamos, ¿no? Nuevas prácticas problematizaban nuestras formas más habituales de llevar el cuerpo, de habérnosla con él. Es decir, nuestras formas de ser cuerpos afectantes y afectados, ¿no?, por los cuerpos de los demás estaban siendo interrumpidas. A la vista quedaban los rostros envueltos por barbijos, la ausencia de besos y de abrazos, el lavado obsesivo de manos, el saludo con puños, el uso de sustancias desinfectantes, aislantes, inmunizantes, ¿no?, para ponernos a salvo de la cercanía del cuerpo de los demás. Un escenario, ¿no?, en el que la materialidad de los cuerpos estaba siendo fuertemente impugnada, estaba siendo puesta en jaque, ¿no? La proliferación de protocolos mantenían, me parecía a mí, el cuerpo a raya y por ahí estandarizaban nuestros comportamientos, nuestras formas de estar en el mundo, a los fines de hacer por ahí más previsible lo que todavía resultaba desconocido e inesperado. A mí particularmente me llamaba mucho la atención cómo los protocolos iban reforzando lo que Foucault llama en esta conferencia que él da, El cuerpo utópico, ¿no?, la triste topía, es decir, los protocolos reforzaban la triste topía de ser un cuerpo, ¿no? Reforzaban nuestra condición de arquitectura ruinosa, por tomar sus palabras, de lugar irremediable, porque justificaban los protocolos su existencia en nuestra fragilidad, ¿no?, en nuestra vulnerabilidad. A esa vulnerabilidad a la que indefectiblemente nos deja expuestos, ¿no?, este primer lugar en el mundo que es nuestro cuerpo. Yo digo que por ahí esta es una de las lógicas que, al menos pensando en voz alta, yo advierto en la comprensión de estos cuerpos pandémicos. Ahora bien, otra es la lógica a la que nos forzó la mudanza que hicimos al interior de nuestras casas, ¿no? La lógica que terminó por desactivar las filas, los uniformes, los timbres y contribuyó finalmente a desarticular una vieja composición escolar que distinguía tal vez con más claridad el tiempo de la producción del tiempo de la recreación, ¿no? Estoy hablando de la mudanza de los cuerpos a la virtualidad, que a mi juicio significó no solo una reorganización política, ¿no?, con fuerte impacto epistemológico, en la medida en que hubo ahí un replanteo del lugar de los cuerpos en torno al saber, sino que me parece que esta mudanza significó una transformación antropológica muy profunda, ¿no? A mí me inquieta particularmente cómo los cuerpos por ahí expuestos a la muerte en la escena pública se iban retirando al interior de las casas, ¿no?, con la urgencia tal vez de concretar la utopía de ser incorpóreos, ¿no?, ligeros. Yo me permito una breve cita de Foucault en El cuerpo utópico. Él nos dice: la utopía es un lugar fuera de todo lugar, pero es un lugar en donde habré de tener un cuerpo sin cuerpo, un cuerpo que será bello, límpido, transparente, luminoso, veloz, de una potencia colosal, con duración infinita, desatado, protegido, siempre transfigurado, ¿no? El deseo de ser cuerpo sin cuerpo, ¿no?, de estar protegidos, de vernos transfigurados, no precisó esta vez mudanza al país de las hadas ni al mundo de las ideas platónicas, ¿no? Bastó con que en casa hubiera internet para multiplicar entonces las posibilidades utópicas de nuestros cuerpos. Y es en este sentido, desde esta lógica de la virtualización forzosa, que me parece que se activaron otras posibilidades de devenir cuerpos, que se habilitaron otras narrativas de la corporalidad. Es decir, no obstante la impugnación que sufre el cuerpo en su materialidad más radical, ¿no?, pienso que no queda destituido por completo, como dice González Araneda, porque por su excedencia desborda hacia la posibilidad de ser imagen, ¿no?
Digo, hemos hecho experiencia de lo que antes tal vez nos resultaba una paradoja, una ficción distópica, ¿no? Dar clases desde la casa, al lado de nuestros hijos, con el enorme desafío de afectar sin tocar, ¿no? Estoy pensando en voz alta en Spinoza, por ejemplo. Hemos procurado tal vez conmover más que mover los cuerpos del aula en un sentido sustancial, mecánico, instrumental. Digo, ha sido un enorme desafío tramar la educación desde ahí. Y a mí particularmente me interpelan mucho estas resonancias, digo, las resonancias subjetivas en estos cuerpos atravesados por estos dos registros que al menos yo logro ver, estos de ser corpóreos e incorpóreos a la vez, de ser pesados y amarrados por protocolos y a la vez ser ligeros y efímeros, ¿no? La mudanza a la virtualidad tal vez ha tenido algunas ventajas. Digo, hemos podido visitar museos de Europa en pantufla, hemos asistido a reuniones en 2 puntos opuestos del país, sin el riesgo de no poder llegar a tiempo, y por ahí las dimensiones superpuestas a través de las pantallas le han regalado al cuerpo la posibilidad de atravesar distancias, la potencia de ser ubicuo, de eternizarse en memes y en las 1000 reproducciones de las que es objeto, ¿no? Pero también, y esto me parece interesante señalar, lo han enfrentado a la experiencia de ponerse constantemente fuera de sí, ¿no? De ser otro, de hacerse lejano, extraño, por momentos irreconocible, ¿no? Poner a su disposición herramientas que le permitan chequear, por ejemplo, permanentemente cómo se presenta ante los demás, cómo luce su rostro, cómo se escucha su propia voz, cómo se ven sus gestos, aún aquellos de los que no tenía noticia, me parece que han abierto la posibilidad de introducir ahí el cálculo, ¿no? La previsibilidad, la certeza que por ahí en los encuentros cara a cara no tenemos. Entonces, aparece de pronto la medida ortopédica de la corrección a través de filtros y programas de edición, por ejemplo, de imagen, que operan no solo como cirugías indoloras sobre los rostros, sino también sobre las cosas que nos rodean, ¿no? Y por si no fuera suficiente, siempre es una opción cambiar el fondo, apagar la cámara o simplemente silenciar el micrófono. Digo, la mudanza al interior de las casas estas hiperconectadas me parece que ha significado un viaje, y voy a volver a citar a Foucault, un viaje al país en el que uno es invisible cuando quiere y visible cuando así lo desea, ¿no? Ahora bien, muchos hemos vuelto ya a la presencialidad plena y el cuerpo, digo, ha hecho otras experiencias en materia de su educación, ha mundeado de otra forma, ha probado algo de su propia desustancialización, ha abandonado por momentos algo de su pesantez, de su dimensión más cósica. ¿Esto no ha dejado huellas en nosotros? Si somos aquello que aprendemos con nuestros cuerpos, en relación con los demás y en relación con el mundo, si hemos aprendido a ir a la escuela de otras formas y esta no ha perdido su poder subjetivante, me pregunto en voz alta, ¿qué subjetividades derivan de esta coyuntura pandémica? ¿Qué cuerpos son los que han vuelto a las aulas? ¿Cómo tramar una educación entre cuerpos que han saboreado de otros modos la relación espacio-tiempo? Bueno, hasta acá un poco lo que he ido pensando junto con ustedes y toma la palabra. Sí, tomo la palabra con tu pregunta. Yo me quedé con qué subjetividades, qué cuerpos son a la deriva en esta coyuntura pandémica, dice Carolina. Yo no sé si iré exactamente por los cuerpos o con los cuerpos haciendo, cómo están y cómo hacen algo de lo que les convoca su tarea. Ahí he pensado, es decir, las formas de hacer que estas subjetividades tienen dentro del ámbito de lo escolar. Tomo esa clave de subjetivación, siguiendo un poco el modo que vos lo has venido pensando, y no tanto puesto en los cuerpos en sí, sino en la tarea o en la forma en que estos cuerpos creen que se les demanda algo, que les pide la tarea de gestión educativa en su sentido amplio, y cómo lo asumen estos cuerpos, estas subjetividades a esa acción educativa que les toca, que unos de la gestión, otros desde enseñanza, otros desde el asesoramiento. En realidad yo he pensado que la pandemia nos ha puesto en una abusiva proximidad
entre la vida y la muerte. Una abusiva proximidad a ver esa relación. Puestos así, de forma puesta en acto, hemos venido ensayando exigidas reflexiones, diría, para ponerle nombre a eso que nos ha tocado. No hemos podido eludir el buscar reflexiones y palabras en relación a eso. Y creo que ese movimiento de reflexiones también nos ha hecho habilitar, revisar los tiempos, el tiempo o los tiempos o la experiencia del tiempo en la vivencia de lo escolar, en el uso del tiempo, de los tiempos, ¿no? Plagadas las charlas con amigos y con amigas, o comentarios, como ahora al inicio, ¿no? Uno dice, bueno, espérenme, tengo otro tiempo para hacer esto, para hacer esto. O sea, siempre estábamos ahí nombrándolo, las formas en que los significamos a esos tiempos. Bueno, yo desde el lugar de mis prácticas, que tienen que ver con el acompañamiento pedagógico a organizaciones educativas, con la escucha y el acompañamiento o la orientación educativa a actores escolares, que es lo que me ocupa a diario. En realidad me ocupa a diario el padecimiento y la mortificación que imprime, yo digo, esa lógica escolar en relación a los tiempos. La lógica que tiene como supremacía, diría, en la vida escolar y educativa de las organizaciones educativas, que es la de la eficiencia. En todo, en los procesos de gestión, en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, una lógica de estar y de hacer que, bueno, que nos subjetiva, ¿no es cierto?, que va subjetivándonos y que está comandada predominantemente por los tiempos, por el tiempo de los relojes, como único ordenador y evaluador. Lo pienso así, con esta contundencia, porque así lo siento en esas situaciones en las que estoy tratando de decir que me encuentro, ¿no? Con ese punto del dolor. En el mismo sentido digo que es ahí adentro de la organización educativa donde se encuentran salidas, donde se construyen los lugares, los mejores lugares para reinventar ese tiempo. Desde mi visión, esto no lo fue la pandemia. O sea, esto de esta lógica, creo que te escuchaba, Caro, y venía por un hecho de decir, bueno, la pandemia nos propuso en relación a esos cuerpos, esa forma en que lo estaba mirando Carolina, otra lógica. Mi visión es que esta lógica de la que hablo en relación a las demandas de los tiempos, los cumplimientos, no lo trajo la pandemia. En todo caso, lo que la pandemia ha hecho es sacudirlo, darnos tiempo para mirarlo, para pensarlo. Ese supuesto parate que nos hizo el ASPO, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, yo digo parate porque todos y todas los que estamos en educación, las instituciones educativas, sabemos que no se paró. En un sentido, no se paró. Yo pienso que en el lenguaje y en la cultura de las organizaciones educativas es más soportable parar que lo que va lentificado o a otro ritmo. Esa es mi idea, esa es mi escucha, esa es mi construcción. Es más soportable detenernos un tiempo, parar, ¿no? Todo lo que en la vida escolar o educativa pasa, ¿no? Tómate un tiempo, vuelve a preparar la materia, en fin, nos vamos de vacaciones, pedimos. Todo eso es con un corte, ¿no? En cambio, acompañar al otro que va desacompasado, dijera Scliar, yo me ayudo con Scliar en esta conversación de hoy, porque bueno, él no es filósofo, pero habla desde la filosofía, es lo que más me ha venido acompañando en el desacompasamiento que me toca acompañar, y bueno, ahora me voy a leer para llegar con los tiempos, pero era eso, ir por ese lugar, si bien después podemos desarrollar a qué hablo de los ritmos, ¿no?, que impone el pensar rápido, todo lo que está sobrevalorado, rápidamente estrategias, recursos didácticos, comunicacionales para la tarea de enseñar,
rápidamente y se valora mucho la respuesta casi en espejo de cuando uno da una consigna a un estudiante. Salteamos a la evaluación casi sin haber tenido el tiempo de mirar y de conocernos pensando juntos o cómo construimos pensamiento unos y otros. Esto, digo, que la pandemia nos hizo topar con esa relación de vida y muerte, eso que hizo acto. Frente a eso, creo que los sujetos, las instituciones, hemos venido tartamudeando palabras, voces para nombrar eso que nos ponía y nos dejaba en carne viva. Y luego surgieron reflexiones sobre algunos esenciales. Esta es mi hipótesis. Algunos innegociables del estar aquí y ahora ha sido contenido de nuestra sociedad, de nuestra vida, los hemos recuperado, le hemos dado lugar. Y en la educación, o a través de la educación, pudiéramos sostener, digo yo ahora saliendo o en otros momentos de esta pandemia, yo aludo a que podemos, ilusiono, es ahí la utopía de sostener esos tartamudeos, de que debiéramos seguir dándole cabida a esas reflexiones, a esos ensayos, de mantener la centralidad en esos innegociables que dan sentido a la escuela, a nuestra tarea en las instituciones, a hacer escuela, a hacer universidad. Y me vuelvo con Pedro Guerra, que decía, quisiera saber, y yo lo dejo también como pregunta, quisiera saber si resistirnos a ese andar o a un único andar acompasado, como es lo que es valorado, y para entendernos, para valorarnos en una marcha que da lugar a lo desacompasado cuando enseño, a lo desacompasado cuando alguien estudia, a lo que va a otro ritmo cuando aprende. ¿Será posible? ¿Será posible ahora, después de esta experiencia que nos ha habilitado la pandemia? Si fuera así, la pregunta que dejo, y para pasarle a Gustavo, es, ¿podremos decir un día entonces que la pandemia nos ha traído oportunidad al inquietarnos, al desacompasarnos? Nos ha traído oportunidad de recuperar o de marcar nuevas pisadas sobre los ineludibles que le dan sentido a las instituciones y a la gestión educativa. No te pido que me la respondas, Gustavo, la respondemos todos, pero con esa te paso la palabra. Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias, Viviana, por esa pregunta. Yo tomo la pregunta de Viviana y formulo dos grandes preguntas. O dos preguntas centrales, no sé si son grandes. Son preguntas que me hago, que quiero compartir. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? ¿Y para qué seguir como seguíamos? Entonces, con mis propias preguntas, creo que puedo darle continuidad a la pregunta de Viviana, porque a mí me gustaría poner en relación esa idea temporal del acompasar y el desacompasar de la que hablabas, Viviana. Me gustaría, decía, poner en relación esa idea del acompasar y el desacompasar con otra idea que está allí encerrada. En la idea del acompasar y desacompasar hay una idea temporal, sin dudas, pero también está encerrada la imagen, podríamos decir, si no la idea, de los pasos. Caminar al paso de un ritmo que se nos marca o desmarcarnos de ese ritmo con nuestros propios pasos. Así leo tu pregunta, Viviana. Entonces, me voy a una pintura de Gaetano Chierici, de 1871. Ahí dejó plasmada Gaetano Chierici una pregunta potente. Si me permiten, comparto muy brevemente esa imagen para retenerla en la mente, un poquito, aunque sea, tener allí la imagen. ¿Se ve? Yo no veo la pantalla ahora de ustedes. No todavía. Todavía no. No aún. ¿Se está viendo? ¿No? Se está presentando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí sí. Y ahora se ve. Una pintura, decía, de 1871 de Gaetano Chierici. Vamos a retenerla así, apenas unos segundos más, así yo puedo volver
a estar aquí con ustedes. Ya se vio la pintura, ¿verdad? En esa Manteneme, pintura, Gustavo. no puedo, porque tengo que leer un poquito el texto. Después, en todo caso, la comparto nuevamente. Ya está instalada la imagen. Decía, se me ocurre que ahí hay una idea potente, la de los primeros pasos. De hecho, se llama así, il primi passi en italiano, ¿no? Es una escena doméstica, como ustedes vieron, de una familia campesina. Es un ámbito austero. Hay una niña, o puede ser un niño, pero parece ser una niña, que parece estar aprendiendo a caminar con la ayuda de su hermana, o de, sí, una hermana, podría ser, una vecina. Su mamá, o tal vez otra hermana, que está esperando a esa criatura principiante con los brazos abiertos, como en un gesto de cuidado y de celebración. Cada uno de los rostros traduce una cierta alegría, ¿no? Pero es una alegría muy singular, porque estamos, parece ser, asistiendo en esa contemplación de la pintura a una conquista muy importante de nuestra vida, ¿no? O sea, que se produce casi al mismo tiempo que otra conquista muy importante, que es la del lenguaje, ¿no? O sea, los primeros pasos del cuerpo y los primeros pasos del habla, podríamos decir, del lenguaje. La metáfora de ese primer paso es inquietante para mí. Nuestros pasos se detuvieron en la pandemia. Tuvimos que mantener distancias. Hemos vivido hasta aquí, incluso contribuyendo a la construcción colectiva de un significante inédito. Todos decimos distanciamiento social. De aquí en más quedará en la memoria colectiva de nuestra especie esta idea de distanciamiento social. Vamos a jugar un poco con esos pasos y las voces populares. Propongo hacer como un repaso muy rápido y ustedes podrán agregar las expresiones que quieran. Dar un paso al costado. Andar a paso rápido. Andar a paso lento. Seguir los pasos del maestro. Paso a paso. Pasó el tiempo. Pasear. Los primeros pasos. Paso, jugá vos. Los pasos a seguir. Los pasos que se van dando. Lo nuestro es pasar. Paso en falso. A pocos pasos de acá. Pasos iguales a los míos. Pasos iguales a los suyos. Pasará haciendo camino. Pasate un día de estos. ¿Cómo pasa la vida? Pasó de largo. Podríamos seguir este juego, pero yo preciso ahora que los pasos me lleven a la escuela. ¿Qué pasa con la escuela? No se trata de una pregunta nueva, pero en tiempos de distanciamientos sociales, la pregunta se singulariza y remite a este tiempo pandémico. Y es una pregunta que cuando se enuncia en los medios masivos de comunicación, parece restringirse solo a su dimensión pragmática. ¿Cómo dar clases mediadas por la tecnología? Y el hecho de que todas las preguntas se reduzcan a lo tecnológico, ¿será porque es riesgoso meterse con la pregunta por el sentido? Y la pregunta por el sentido, ¿nos podrá orientar hacia la pregunta por otros saberes? Ya no los tecnológicos. Y me pregunto entonces, ¿qué sabemos de lo que sabemos? Ya que hablamos de distancias y de pasos, digamos que la escuela es un lugar para cortar distancias. No voy a referirles aquí toda la literatura pedagógica que nos muestra las bondades de la escuela, que acorta distancias de clases, lugares y posiciones sociales, que permite reconocer distancias entre los esfuerzos y los méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos mejor por otro lugar. Hay una distancia que la escuela puede ayudar a recorrer y es la distancia de cualquier ser humano respecto de sí mismo o sí misma. Se trata de un antiguo imperativo que la filosofía tomó para sí con cierto derecho. La escuela es un lugar y un tiempo en el que devenimos en algo de lo que somos. Lo que cualquier persona es, en gran medida, es el resultado de su experiencia escolar. Esa distancia a recorrer en la escuela nos permite distinguir
dos conjuntos de saberes que aún en tiempos de pandemia parecen sostenerse, aunque con distinta eficacia. A uno de esos saberes me gustaría llamarlo provisoriamente saber exterior y al otro saber interior. El primero es un tipo de saber que puede ser codificado en una currícula. El segundo no puede ser codificado. El primero generalmente es considerado como el conjunto de los saberes socialmente validados. De esos saberes tomamos exámenes y ponemos notas. Los saberes del segundo ordenamiento, es decir, los saberes interiores, son saberes menos universalizables. Se trata de un saber construido en y por la singularidad. La escuela que conocemos trabaja generalmente con el primer conjunto de saberes, los saberes exteriores, pero los otros saberes, los interiores, son efecto de la propia existencia y por lo tanto se dividen, a su vez, en saberes que los individuos sabemos y saberes que no sabemos. Hemos escuchado desde marzo del 2020, en el inicio de la cuarentena, que la escuela debía ocuparse principalmente de sostener los vínculos, que después, en todo caso, habría tiempo para volver sobre los saberes curriculares. ¿Sabíamos hacer eso? ¿Teníamos el oficio de sostener los vínculos? ¿Sabíamos escuchar? ¿Sabíamos leer acontecimientos? Fue posible, entonces, me parece, observar un cierto dislocamiento de las jerarquías entre los saberes. ¿Cuál es el saber que debe saberse para sostener un vínculo educativo cuando la mera transmisión de información ya no justifica el rol de quien enseña y el de quien aprende? ¿A qué distancia nos encontramos de ese saber? ¿A cuántos pasos? Recupero para cerrar una pregunta que se volvió frecuente desde el inicio de la pandemia hasta esta parte. Y que hace un ratito Viviana ya la enunciaba. ¿En qué sentido esta crisis será una oportunidad? El primer paso que hemos dado en este tiempo de distancias sociales ha sido, sin dudas, en el terreno más conocido de los saberes codificados al uso escolar, ahora con virtualizaciones varias. Y en ese sentido, no es una conquista como la retratada por el cuadro de Gaetano Chierici. Es un primer paso vacilante, pero no es un primer paso con riesgos ni con miedos. No es un logro para celebrar tanto ese paso. No hay mucho peligro en ese primer paso, a no ser el de acentuar justamente las desigualdades sociales que ya nos preexistían. En cambio, el otro primer paso es un poco más difícil y requiere además de otros lenguajes. Por eso es un paso en medio de fantasmas. Y me pregunto, y para pasarle la palabra, la voz, la intervención a Julieta, ¿qué fantasmas recorren las escuelas? No lo sé a ciencia cierta, pero creo que los fantasmas que recorren las escuelas no son fantasmas del pasado. Bueno, voy a seguir tus pasos, Gustavo. Me dejaste unos cuantos fantasmas ahí. Se me ocurre que el pasado es un fantasma que interrumpe, nos toca el hombro, nos despierta sobresaltados. Me pregunto, ¿fue un sueño? ¿Ya estamos saliendo? La nueva normalidad, como si acaso la normalidad fuera algo, una palabra para tranquilizar los fantasmas. Tanteo y busco cómo nombrar un tiempo que todavía nos inquieta, cómo nombrar las inquietudes que problematizan nuestro presente. Tanteo, la verdad, sin pretensión de encontrar grandes categorías. Quizá balbuceo, como decía Javier también, pienso en voz alta. La primera inquietud, y vuelvo un poco a este pasado, a este fantasma, ¿no? Se suspende la urgencia, el tiempo definido y acostumbrado, ese tiempo del que hablaba Vivi también. Nos desesperamos, leemos rápidamente noticias, la incertidumbre, un nudo en la garganta. Empezamos a calcular cuántos días, cuántas horas, cuántas muertes.
Los cuerpos se apagan y se aplastan en sillones interminables. ¿Habrá un horizonte? Primera inquietud. Enseñar a todos. Segunda inquietud. Lo traté de pensar así como inquietud. Abrimos las computadoras, los teléfonos, los cuerpos se vuelven pantallas. Nunca dimos clases de esta manera. Nos reinventamos. Pero sabemos que no todos pueden ingresar, no todos tienen datos, ni Wi-Fi, ni dispositivos. Este saber nos inquieta. ¿Cómo pensamos las clases en términos de igualdad? ¿Qué significa educar en tiempos de pandemia? ¿Es posible educar a través de la virtualidad? O en todo caso, ¿cómo se traduce la pretensión de enseñar bajo la premisa de garantizar el derecho a la educación? ¿Y la filosofía? Digo, ¿qué tiene para decir la filosofía? ¿Una filosofía de la pandemia? ¿Una educación filosófica? Se produce un borramiento de fronteras y la escuela, al fusionarse con el ámbito doméstico, deja de ser ese espacio otro, tal como lo señala Inés Dussel, ¿no? Ese espacio donde nadie sabe demasiado ni con tanto detalle de la vida cotidiana de cada uno. Entonces hay una pregunta, otra inquietud que me acompaña todo el tiempo, que insisto y aparece en mis clases cuando digo, ¿pueden encender las cámaras? Porque al mismo tiempo intentamos que las clases se vuelvan un espacio cercano, afectuoso, una conversación, diría Scliar, ¿no? Entonces pregunto con insistencia, ¿pueden encender las cámaras? Por favor, ¿pueden encender las cámaras? Necesitamos vernos, escucharnos, porque como afirma de nuevo Scliar, no es lo mismo la presencia que la existencia, ¿no? La primera alude a la situación de estar materialmente, al estadio tránsito por una institución educativa, pero en términos de un pasaje desapercibido, invisibilizado. La presencia es el punto de partida, pero no es suficiente. Por eso se le añade una segunda figura, esto es la existencia, la posibilidad de ser nombrado, mirado, ¿no? Escuchado. Ahora bien, en tiempos pandémicos, la mirada se vuelve mucho más problemática. Y aquí me aparece una tercera inquietud. Digo, ¿la exposición no es acaso? La exposición, el pedir, el solicitar encender las cámaras, poder vernos, ¿no es acaso también una violenta irrupción de lo privado? El escenario de lo que sucede en la casa, la trama de una ventana que se resiste a estar expuesta y por eso cubrimos con fondos de pantalla. Entonces, ¿se puede enseñar en clases sin cuerpos? ¿O cómo hacemos para abrir una conversación? ¿Cómo propiciar cierta afectividad, cercanía, aún con cuerpos distanciados? ¿Cómo acompañar de modo más hospitalario a nuestros estudiantes que van titilando apenas entre ventanitas? ¿Hay posibilidades de construcción de lo colectivo en el plano de la virtualidad? Las voces de muchos intelectuales, ya sabemos, están muy difundidos también, se levantan contra las plataformas y la educación mediada por las tecnologías. Otros celebran la llegada de una nueva forma de enseñar, ¿no? La innovación, lo que ya estábamos esperando. Creemos que la discusión es mucho más compleja y no puede pensarse en categorías maniqueas que en realidad clausuran una apuesta mucho más potente que afirmar o negar la inclusión de las tecnologías en la educación. Creemos que la discusión va por otro lado, la inquietud va por otra parte, porque pienso en la presencialidad plena, en nombrar la presencialidad, ¿no? Aún en la presencialidad plena, el primer gesto, el gesto ético-político de la educación, es sostener y cuidar que nadie quede afuera, a mitad de camino. No sé qué dirá Ezequiel de esto. Gracias por lo que me deja Juli. Bueno, me parece que esto último que menciona Julieta es una afirmación
muy potente, ¿no? Para pensar y sobre todo a mí me ha interpelado mucho y me ha dejado muchas preguntas que le voy a hacer, ¿no? Esta afirmación, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? Dice Julieta, ¿no? El gesto político de la educación es sostener y cuidar que nadie quede afuera o a mitad de camino. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cuál es ese camino, ¿no? ¿Hay un solo camino? ¿Hay muchos? ¿Podemos que sean diversos caminos? Y bueno, y si reconocemos algún camino o alguno de ellos, ¿de qué modo habría que cuidarlo y sostenerlo? ¿Bajo qué afirmaciones y presupuestos? ¿Bajo qué miradas? ¿No? Y si habría un norte, un fin, una meta, un destino al cual deberíamos llegar. Y tomándonos esta idea de camino, yo me había reflexionado, pensado compartirles hoy justamente en los encuentros previos que tuvimos para ver de qué iba este conversatorio. Me quedó resonando, digamos, la propuesta de pensar signos y señales de lo que debería o no debería acontecer en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, justamente siguiendo, ¿no? Esta afirmación de Julieta, me pregunto, ¿no? ¿Qué signos y señales o qué gestos políticos de la educación teníamos antes, ¿no? Y qué signos y señales, así casi en un tono profético, o para decir, bueno, qué se nos va a venir, nos dan los acontecimientos que se han desatado por la pandemia. Y bueno, y a primera vista me parece que, o sea, como que pareciera ser que solo viendo el punto de partida, o sea, de donde estábamos, y el punto de llegada, o sea, hacia dónde vamos, parece que ahí podría aparecer un propósito, un destino de nuestra práctica educativa. Pero a mí no me dejan de aparecer preguntas y más preguntas y es este momento, ¿no? Un poco lo que ya por ahí se preguntaba Viviana y también retoma Gustavo con su pregunta, ¿no? Este momento de la incertidumbre, de no saber qué pasa, el más adecuado para entender o para entender o lo que queremos para como educación, o habría otras propuestas también que podrían escapar, ¿no? Esta dualidad entre normalidad y nueva normalidad. Bueno, en realidad no tengo en claro si podemos dejar de lado la comparación obvia, pero lo que sí me parece importante rescatar es que en este momento que estamos transitando, sea querido o no, digamos, sí me parece que es una posibilidad abierta, por lo menos para repensar las prácticas educativas y también repensarnos a nosotros, docentes y estudiantes, insertos en esas prácticas. Y acá punto aparte, ¿no? Porque me parece que si bien es una posibilidad, podemos considerarlo como una posibilidad o una oportunidad, como decía, me parece que no hay que desconocer de que en esta situación estamos bastante perdidos y que no sabemos dónde vamos a parar. Y por eso es que les traje para repensar o reflexionar, para darnos así como una especie de orientación, ¿no? Como cuando nos perdemos en el medio de una ruta de un viaje, un GPS. Le digo que consultemos al GPS. Ustedes me digan qué tiene que ver esto con la educación. Bueno, en realidad no me quiero referir acá con ninguna coordenada precisa sobre lo educativo, sino más bien lo que quiero, mi intención es hacer lugar a representaciones o pensamientos, ideas que se me han venido así, como les decía, ¿no? Como un recién graduado del profesor en filosofía en medio de una pandemia y viendo qué avatares o qué situaciones se pueden esperar encontrar pronto y a medida de lo que un poco de ayuda personal, compartirles a ver si estos horizontes pueden ser posibles también para ver cuál es la educación que se nos viene, ¿no? Sin ser pretencioso de que esto va a solucionar nada, ni que aparte son muchas cosas que ya han ido apareciendo y me parece que viene bien como para ir terminando y abriendo la conversación para después. Bueno, la primera orientación o línea sería la G, ¿no? Del GPS y yo pensé, ¿no? Generador de contenidos o generador de encuentros. Docentes, influencers, tiro ahí la pregunta. Bueno, la implementación radical y masiva de las TIC, he sabido que en este último año y medio ha sido uno de los grandes paliativos para, bueno, por lo menos continuar las trayectorias, estos pasos que dice Gustavo, ¿no? De casi todos los niveles educativos. Y muchas son las voces, para mí, en mi opinión, que alientan y esperan la continuidad de estas herramientas. Y lo que me llamaba la atención es que no han sido solo herramientas como esta que estamos usando en este momento para encontrarnos, que son videollamadas o conversaciones a través digamos, de estos medios que nos permiten ver y oír cuando podamos o cuando nos queremos hacer ver y oír,
sino que también han sido otras las aplicaciones que han aparecido, como ya sea por la falta de internet o por el uso masivo de jóvenes, niños y adolescentes, que son las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Hasta incluso el mismo WhatsApp, ¿no? Cómo enseñan a través del WhatsApp. Entonces, la intromisión de estas aplicaciones a mí me ha llevado a pensar o a interrogarme si estas mismas aplicaciones, sobre todo estas últimas, ¿no? De las redes sociales, puede llegar a modificar la praxis educativa. Y bueno, o sea, digo yo, ¿no? Es un hecho que al ser virtual ya ha modificado la práctica, ¿no? Pero lo que en realidad quiero pensar con ustedes es si lo educativo, si es que podemos llamarlo de esa manera, ha sido llevado al plano de las redes o si las redes, con sus propias lógicas y su propio modo de presentarse, lo ha tomado la educación bajo sus parámetros. Y me parece, bueno, me atrevo a divagar dos cosas con ustedes. Primero, que el espacio clase, traducido a la videollamada, a un vivo de Instagram, al audio de WhatsApp, ha traído para mí, digamos, una suerte de renacimiento de la vieja idea tradicional de educación, que por ahí ya se mencionó, en la cual el protagonista del docente, el papel de los estudiantes, queda para un lugar pasivo, receptivo. Y digo renacimiento porque me parece que era una idea que venía siendo ampliamente desarticulada con nuevas propuestas pedagógicas y filosóficas que ya nos advertían de alguna manera que la asimetría entre inteligencia y saber ya no iba más, digamos. Pero bueno, no quiero que entiendan acá que tengo una visión apocalíptica o dramática de la virtualidad, sino que hay que prestarle para mí atención sobre todo esto que mencionaba Caro en cuanto a los cuerpos, las voces, cuándo aparecer y no aparecer, ¿no? Cuáles son las voces que aparecen, cómo se silencian o se ocultan los rostros, las voces, sobre quién está encendida la cámara, cómo se presentan o se ocultan esas subjetividades, cómo esas subjetividades se han cambiado, como proponía Caro con su pregunta, cómo vuelven esas subjetividades después de este tiempo y espacio otro. Y que para mí no es otra cosa que preguntar si es posible materializar la dimensión del diálogo y la cercanía de los cuerpos, ¿no? ¿Qué lugar tiene el diálogo en este tipo de educación? Si se puede lograr un verdadero encuentro con los y las estudiantes. Y esta otra cuestión que me permito divagar con ustedes es el futuro rol del educador y si es captado completamente por la lógica de las redes sociales. Y me imagino a un docente influencer, ¿no? Acá estoy como haciendo un ejercicio de un experimento mental, de decir, bueno, ¿cómo sería un docente como Paulina Cocina o Soy Rada? No sé si lo ubican. El cual tiene como, yo me imagino un docente con trabajo normal, entrecomillado, ¿no? Realizar planificaciones, lectura, selección de material para trabajar con el estudiante, sumado a que deberá buscar creativamente un modo de presentación y estilo, ¿no? Actitud que se ha dado ya en el lenguaje de las redes sería generar contenido, que sea un contenido visual y auditivo combinado con saberes de interés, atracción, ¿no? A la respuesta del público y que busque interactuar, que tenga interacciones, ¿no? Y esta influencia de la educación deberá aparecer frente a una cámara y en el tiempo más corto posible, deslumbrar, convencer, divertirse. Y si hacer todo esto bien, digamos, además va a poder meter 2 o 3 publicidades, como una platita extra, por su número de seguidores o su número de estudiantes, si le podemos llamar estudiantes. Y bueno, me parece que acá la balanza de nuevo pesa, ¿no?, sobre el docente y desconoce qué pasa con esos estudiantes, seguidores, demás. Bueno, toda esta ficción que me he retratado, me parece que retrata lo que Alejandro Cerletti denomina la lógica del espectáculo, la cual, puesta en relación con la educación, produce que la enseñanza se adapte a los parámetros de utilidad del mercado, convirtiéndose en una suerte de instrumentalismo más o menos oportunista. Y bueno, y dejo acá abierta la reflexión para seguir pensando si la educación debería o no tener algo de entretenimiento, y si es así, cuánto sería aceptable, ¿no? Para no ser funcionar las operaciones del mercado. Y bueno, brevemente voy a nombrar las otras 2 orientaciones, porque son cuestiones que ya fueron apareciendo, ¿no? La P del GPS, yo pensé entre lo público y lo privado, queda espacio y tiempo para lo común. Bueno, para sumar brevemente lo que ya un poco mencionó Julieta, ¿no? Esta tensión entre lo público y lo privado,
coinciden que las relaciones que se dan en Internet constituyen ese espacio que es medio indefinido, ¿no? Difuso, que es para todos, pero que a la vez de nadie a la misma vez. Y de ahí un poco la incomodidad que surge, ¿no? De invadir, no invadir, violentar estos espacios, tanto a los docentes como a los estudiantes. Y me pregunto cómo podríamos superar esta tensión, o si habría algún criterio para amenizar estos contrastes. Y me parece que un punto de inflexión podría ser pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el momento de compartir? ¿Qué es lo que nos implica en el acto, ¿no? De educar? Más allá del modo, el espacio que optemos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que está lo virtual, lo presencial, esta mezcla entre virtual y presencial que se llama híbrido, ¿no? Más allá de todo eso, es de algún modo para mí recordar que la educación por la igualdad no es una meta a lograr a futuro, sino el principio del cual hay que partir, ¿no? Y me parece que la disputa por lo común puede ser un horizonte para la educación. Y bueno, y por lo último, la última sigla del GPS es, yo le puse silencio, ¿no? Paradójicamente, pensé muchas cosas para decir sobre el silencio en relación con lo educativo, pero para respetar, bueno, el tiempo y ya para ir dando espacio, ¿no? Propiamente para el espacio de conversación que va a seguir después, me gustaría cerrar advirtiendo la importancia que tiene un determinado tipo de silencio que se me ocurre llamar silencio creativo. Un silencio que es previo a todo el lenguaje y que al contrario de este no nos dice cómo y qué hacer, no nos da pautas y normas a seguir, que volviendo a lo que planteamos al comienzo sobre los gestos educativos y caminos por recorrer, por los pasos que hay que andar, siguiendo a Gustavo, el silencio que propongo tener en cuenta no tiene un sendero prefijado, porque está librado a la improvisación, al juego, a la pregunta y sobre todo a la escucha. Es un silencio, si se quiere, de alguna manera experiencial. Y bueno, y para terminar lo último, me parece importante ahora, parafraseando Wittgenstein, callarse, pero no porque de la educación no se pueda hablar, sino porque todavía queda mucho por escuchar. Bueno, abrimos el espacio para que todos podamos intercambiar. Bueno, a mí me toca simplemente ordenar el uso de la palabra, así que, bueno, primero quiero agradecerles a les seis, porque la verdad que ha sido un placer escucharles. A mí me han dejado como llena de preguntas e inquietudes, pero me encantaría que los y las participantes que quieran aportar, preguntar, observar, discutir, no sé, bueno, pidan la palabra o por el chat o levanten la manito, como mejor les parezca. Yo no veo a todos acá en esta pantalla, así que no sé si voy a ver todas las manitos. Si no veo a alguien, me avisa. Sí, Susi, totalmente. Pero más allá de que sea tu mamá, yo coincido totalmente con tu mamá. Bueno, así que sin timidez. Enciendan las cámaras. Ahí, mira. Ethel, sí. Tenés la palabra. Está silenciada, Ethel. Está silenciada. Estás muteada. Ahí está. Estoy muteada. Estoy fuera de mi espacio, que abro lo privado, que tengo espacio para el público, se escuchan mis hijos de fondo. Sencillamente, gracias por tomarse el tiempo como docentes de escuchar las ausencias, las muteadas, de por qué la no participación. Es como que el no tener ese colectivo todo junto también los interpeló a ustedes como docentes de replantearse la tarea. Gracias por escuchar las diferentes voces que cada uno trae, porque todo ese historial que nos va construyendo, que tal vez nos tocó muy fuerte, muy feo,
la virtualidad o esa combinación de ambos permitió que muchos avancemos, que muchos sigamos y que muchos retomemos. Gracias totalmente por este espacio que nos permiten para conversar, para debatir, y toda crisis es oportunidad de cambio. Hay que ver qué hacemos con esto para que no solo los que no tenemos la obligación del cursado, porque es un nivel que no es obligatorio, pueda llevarse a los que sí son obligatorios, de cómo les brindamos las soluciones a ellos y cómo construimos el futuro a partir de esta crisis. De utilizar la virtualidad como herramienta posibilitadora, liberadora de ese espacio material, de ese espacio físico. Entonces, ¿por qué pensar lo negativo si tiene más pro que contra? Lo usemos, lo explotemos y salgamos adelante como sociedad para ser mejores. Así que, gracias, porque les habla una alumna que tiene todas las posibilidades de seguir gracias a esta crisis. Bueno, muchas gracias, Ethel. No sé si alguno de los compañeros o compañeras panelistas quiere agregar algo a lo que Ethel dijo o damos la palabra a alguien más. Yo simplemente quería, bueno, agradecerle a Ethel que ha abierto su micrófono y ha encendido su cámara para comentar su experiencia. De hecho, entiendo que es estudiante de Ciencias de la Educación, ¿sí? Con la Juli por ahí creo que la tenemos en filo con niños y además en Filosofía de la Educación, Ethel. Así que bueno, es conmovedor lo que vos comentás y yo creo que eso también contribuye un poco a revisar estas afirmaciones que a veces por ahí ligeramente hemos hecho, sobre todo al principio de la pandemia, con mucha desconfianza respecto a la virtualidad, ¿no? Es decir, no se trata ni de reivindicarla, ni de demonizarla, sino de pensarla lo más críticamente posible. Entonces, en buena hora que el uso de esta herramienta haya sido provechoso para que vos puedas continuar con la carrera y con tus estudios. Simplemente eso. Bueno, Adriana, Steph, Adri. Estás muteada, Adri. Sí, ahí está. Bueno, me encanta estar en este espacio y agradezco porque me han llenado de palabras, de caminos, de ideas y bueno, soy arquitecta para los que no me conocen, así que tengo otro tipo de experiencias y con todo lo que he escuchado, primero, bueno, decirle a Ethel que mi experiencia docente de la Facultad de Arquitectura he visto cómo esa oportunidad de lo virtual se ha presentado en los del Plan 79 que está cerrando, y se nos vinieron de todos lados del norte, de todo argentino, de todos lados a completar la carrera la gente que había abandonado y ya que está en otra, digamos, y está queriendo cumplir su deseo, su vocación. Y bueno, en mi experiencia docente con la virtualidad soy profesora de proyecto arquitectónico, es decir, el área donde se proyecta, se dibuja, se piensa, se crea, se hace trazos, croquis y demás. Entonces me preguntaba qué papel cumple el papel, qué papel en todo esto que han estado hablando del papel, del rol, bueno, ¿qué papel ha estado cumpliendo el papel en esta virtualidad? Estuvo ausente, absolutamente ausente, y al estar ausente el papel, nos ha quitado un poco las manos a nuestra acción, que es ir directamente al papel con felpones y colores a hacer los trazos, ¿no? Después otra pregunta que ha ido surgiendo en algunos encuentros con colegas que nos encontramos esta semana porque se inició un congreso en la facultad y nos encontramos después de 2 años y todos éramos diferentes, los rostros, los cuerpos. Ha sido un fuerte choque con una realidad. 2 años han pasado sin vernos y ha sido fuerte el encuentro. Y la pregunta, nunca vamos a volver a ser los mismos, decían algunos, y yo me preguntaba si eso era malo, si eso era algo, digamos, negativo, ¿no? Me queda ahí como muchas preguntas, en realidad nunca somos los mismos, digo,
nunca somos los mismos, y no existe la normalidad tampoco. Después la idea esta de un modelo llamado híbrido, que también lo ha mencionado Ezequiel, me da frío, la verdad, el término híbrido me da frío y es como que no debiera ser, no me parece que no debiera estar en formando como siendo modelo de esta educación de resistencia o que queremos trabajar, ¿no? Por lo menos no el término. Digo, las manos dibujantes están ausentes, no solo los cuerpos, para mí en mi caso las manos dibujantes están ausentes y todo aquello que se dibujaba está reemplazado por la palabra. Es increíble cómo de golpe algo que lo resolvíamos en la comunicación con un trazado, con una figura geométrica, debe ser dicha, explicitada, la forma debe ser explicitada a través de la palabra acá en la cámara. Y eso es otra nueva experiencia que pone muchísimas dificultades a quienes, con quienes no son tan amigos de la palabra, ¿no? Y bueno, la otra cuestión que surge de todo esto que han estado hablando, se me presenta el espacio como algo vivencial, es decir, el espacio físico, que es un espacio recorrible en el cual nosotras, lo usamos para representar dimensiones y comprender las dimensiones de un espacio arquitectónico, también debe estar ausente en las aulas, como ese espacio vivencial, es decir, no solo los cuerpos que están presentes, sino el espacio en el cual se mueven. Y la otra cuestión también, cuando hablaba alguien de los pasos, creo que era Gustavo, decía, yo pensé, nosotros damos 2 pasos amplios y decimos son 2 metros, acá, haciendo relevamiento de espacio físico, ¿no? 2 pasos son 2 metros, y medimos así, 2 trancos, y no pudimos darlo, estábamos así como con señales todos. Bueno, y la otra cosa, como para terminar, cuando hablaba sobre el silencio, yo digo, no hay silencio en la virtualidad. Lo que más hay justamente es ruido. Eso es todo. Gracias. ¿Vieron qué buena filósofa es nuestra arquitecta? No es cualquier arquitecta, es nuestra arquitecta filósofa. Viviana, sí. Yo ha dicho muchas cosas. Adriana, creo que la podríamos llevar a las que hacemos análisis institucional porque ha nombrado todos los componentes institucionales, el tiempo, el espacio, bueno, todos los ángulos para encontrarse con las instituciones educativas, con las instituciones, con las organizaciones. Pero yo voy a tomar una cosa que al principio porque me ayuda a nombrarlo justamente incluso desde otros campos disciplinares o nombrado por otros campos disciplinares a la cuestión del deseo. Os ha dicho, estos estudiantes vuelven que están queriendo concretar un deseo. Bueno, saben que ese concepto, por supuesto, hay mucho peso, a veces cuando se lo nombra, otros menos. Para mí tiene mucho peso. Yo creo que cuando hablaba de esto, quise poner de mirar en relación de la vida y de la muerte, ahí tan carnalmente, tan en nosotros, en nosotras, yo creo que lo que remitía cuando decía los esenciales es que hubo hacia ese movimiento interior y también en las instituciones un resurgimiento de deseos, del deseo, ¿no? Y yo, eso era lo que aludía con los ineludibles, con lo innegociable, con lo que tiene que volver a ocupar mucho lugar. Y si, tomando un poco lo que decía Ezequiel, si toda esta parafernalia de aplicaciones y de recursos y todo, vienen y uno las está explorando, jugando como docente, vale, porque ahí hay algo del deseo que está jugándose, ¿no? Todo lo que pueda ser tomado, más recursos, lo que viene, sino cómo uno posiciona frente a eso, cómo nos vamos construyendo o reencontrando con cuestiones de los propios y vamos reconociendo y dándole lugar al deseo
de los otros en educación, en las instituciones educativas va a florecer, es el lugar, es la tierra fértil donde el deseo tiene que florecer. Y creo que bueno, ya han venido diciendo, las crisis, las situaciones que nos desvelan, que nos inquietan en esos momentos son justamente ahí en carne viva donde aparecen también la elaboración o la creación de algo nuevo o de algo, como dice Adriana, me encantó eso, Adriana, si no uno dice dónde estaba, que no todo quiero cambiar. Yo, es más, hay muchas cosas que uno dice, menos mal que aún en la escena de los entornos virtuales he podido preservar, ¿no?, de cómo eran las prácticas. Creo que ha habido una fuerte impronta por no dejar de ser algunas cosas que había en la práctica de uno, y por eso también está lindo lo que plantea, que no veamos, bueno, si somos mejores. Yo creo que aquellas cosas en las que éramos mejores, y bueno, tenemos que pilotearlas y encontrarlas y llevarlas a todos los escenarios que se nos definieron ahora. Bueno, muchas gracias, Viviana. ¿Quién más quiere aportar un Ay, Gustavo, dale. No, yo quería continuar esta línea de la intervención de Viviana. Me parece importante esa idea de los innegociables, de la identificación de esos innegociables. Porque yo no estoy tan seguro de que nos podamos poner de acuerdo rápidamente. Por eso intentaba como construir en la intervención esa distinción un poco arbitraria, si se quiere, pero es para que facilite el análisis, entre los saberes que son objetivables, esos saberes exteriores, yo decía, ¿no?, que es el currículum, que es lo calificable, sobre lo que se puede ejercer el control de los cuerpos o de las subjetividades, y esos otros saberes que no son universalizables, porque son singulares. Yo me alegro mucho de que tengamos un analista institucional en este panel, porque realmente es eso lo que falta en nuestras instituciones educativas. Yo tengo en mi memoria toda la experiencia justamente de la pedagogía institucional de los años 60, principios de los 70, en Francia principalmente, que heredaban de un gran pedagogo y un gran militante y un gran resistente al nazismo, que fue el francés Célestin Freinet. Y los pedagogos institucionales habían heredado un poco una lógica de armar escuela a partir de una democratización de quienes integran, digamos, ¿no?, lo escolar. Y entonces pensaba en esos aportes de la autogestión escolar, de algo que está completamente ausente de nuestras escuelas hoy y antes de pandemia. Y no sabremos si el porvenir nos abre la posibilidad de recuperar algo de lo que podríamos llamar las tradiciones emancipatorias de la pedagogía. Es decir, las pedagogías emancipatorias no fracasaron, fueron derrotadas por una pedagogía que sí está fracasando, por una idea de lo escolar que sí está fracasando, que es la idea de lo escolar como empresa, es la idea de lo escolar como medible, como proceso de calidad, como proceso cuantificable. Por eso hicimos un poco de agua en la cuestión de sostener los vínculos, pero no porque nos faltaran mediaciones tecnológicas, que sí nos faltaron, sino porque nos falta una gran conversación sobre los innegociables. A mí me parece fantástica esa idea, Viviana, acerca de que es más, en lo educativo, es más soportable parar, tomarse un tiempo, que otras series de conflictos que nos atraviesan en las escuelas, ¿no? Entonces, el otro día, cada vez que me pude intervenir en algunas conversaciones como esta, en otros lugares, percibía que resultaba un poco escandalosa esta idea, porque en realidad nadie admite que se pueda parar. Entonces, por eso la pregunta que yo me proponía, ¿para qué seguir como seguíamos? ¿Para qué seguir como seguíamos? Si no estábamos conformes con esa escuela, si no estábamos conformes con esa escuela. Si vemos que avanza la insignificancia en nuestras prácticas, si vemos que eso sí nos hace mal. No nos hace mal parar un poco.
tomar algunas distancias. Nos hace mal la incertidumbre en todo caso, pero también nos hace mal las demandas que no son claramente localizables de tener que cumplir con un destino inexorable, sostener la escuela a como dé lugar, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Por eso cuando dice Julieta, ahora que empezamos a volver, ahora que podemos estar, digamos, aparentemente de cuerpo presente, hay que cuidar que nadie quede afuera. Hay que cuidar que no queden a medio camino, digamos, ¿no? No nos puede volver, no se nos puede volver a naturalizar esas escenas, ¿no? Que eran, insisto, anteriores a la crisis que nos trajo la pandemia. De modo que habrá que discutir, ¿es eso un innegociable? ¿Eso es un innegociable? Por ejemplo, o sea, y a partir de allí, si algo se vuelve innegociable, agredirlo será un escándalo. Que alguien... Bueno, eso, de momento, para continuar la... Quiero sumarme a lo que está diciendo Gustavo, que me encanta. A mí me ha gustado mucho la distinción esta entre saberes objetivables y saberes de alguna manera singulares. Yo creo que también se podrían sumar a esta lista de innegociables un poco las relaciones, ¿no? con el conocimiento, porque estoy pensando esta cuestión de esta lógica empresarial, que es un poco la que está presente en esta idea de lo escolar que vos mencionabas recién. Es como que se presenta el conocimiento desde un lugar, ¿no? que por ahí, bueno, no le hace mucha justicia al concepto de saber. Vuelvo a esto de saberes objetivables y saberes singulares. Es decir, se me ocurre que puede ser muy potente revisar el lugar del conocimiento en relación con el saber, volver a la noción del sabor, digo, encarnar, hacer carne, hacer cuerpo las ideas que formen parte de la propia vida, pero no en un sentido utilitarista, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Que es la gran pregunta de la lógica empresarial instalada en la escuela, que entiende el conocimiento como un bien del mercado. Digo, el volver al sabor, a mí me ha quedado sonando esta distinción que vos presentás, Gustavo, entre lo objetivable y lo no objetivable. Esto que se hace carne y forma parte de la propia vida, ¿no? Que me parece que resignifica ampliamente nuestras prácticas, entender que se transforman las vidas, digo, ¿no? A la luz, no sé si es la palabra sea tal vez el conocimiento, pero me parece que también hay una sobrevaloración de una dimensión más bien epistemológica. Yo estoy tratando de pensar esto del sabor desde el saber vivir, si querés, pensando en voz alta en los griegos, ¿no? Una vuelta a encarnar esto que aprendemos, a hacer vida de eso, ¿no? Me parece que por ahí, tocando así a tientas, se puede pensar un innegociable, ¿no? La relación con el conocimiento. Juli. Sí, me quedo pensando también en los irrenunciables. Yo sí creo que es un irrenunciable, quizá el primer irrenunciable, que nadie quede afuera a mitad de camino y en la presencialidad plena, en la virtualidad plena, en lo que ustedes quieran. Sí creo que ese es el primer irrenunciable. También creo que hay otro irrenunciable que tanteaba ahí Viviana, que me ha impactado mucho cuando decía esto de los diferentes ritmos, ¿no? A veces no soportar los diferentes ritmos. Hay ahí algo de la pretensión y la expectativa de todos siguiendo un camino, bueno, ya lo decía Terici, por supuesto, un camino, esa trayectoria lineal, continua, completa, y que todos vayan por el mismo lado. Y Ezequiel preguntaba cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál camino? ¿Qué ritmo? Por ahí va, me parece que otro irrenunciable respecto a qué nos pasa con esto de los diferentes modos de estar en la escuela, los diferentes modos de estar en las instituciones, los diferentes modos de hacer pausa, de decir necesito parar, hasta acá llego, ¿no? Esos paréntesis que no soportamos demasiado porque queremos rápido la eficiencia. Me ha impactado también eso, rápido el tiempo, las respuestas sin demasiada demora, ¿no?
cuánto me decís ya, cuánto sabemos de lo que sabemos en este momento, en este examen. Bueno, me parece que por ahí va. ¿Para qué seguir como seguimos? Sí, me queda dando vuelta esa pregunta, y cómo volver sin volver igual que antes, ¿no? Ayer volvimos con mis estudiantes, digo entre paréntesis, a la facultad después de mucho tiempo, y estábamos como locos recorriendo los pasillos, básicamente ese espacio del que habla Adriana. No sé si fue tan interesante estar en la clase más que estar en el espacio, porque nos sacábamos fotos en todos los murales, los chicos querían ir a estar Agustina en todos los pasillos de la facultad, entonces eso fue muy, muy impresionante, ese espacio otro, ¿no? Y alguien me dijo, no sé, durante la pandemia, una amiga me decía, bueno, la pandemia es una oportunidad para preguntarse cómo queremos vivir. No sé, me quedó ahí dando vuelta como un mantra esta pregunta. Y bueno, cuando estoy de pronto, que ahora personalmente volví a mayor presencialidad y vuelvo a este estado de alienación por momentos, de esa querer responder a la eficiencia, de pronto paro, ¿no? Hago una pausa, este parar que dice Viviana, y me pregunto, bueno, a ver, pero ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos seguir? ¿Cómo queremos seguir? ¿No? Gracias, Juli. Voy a leer acá en el chat, María Laura Perea escribió esto. Felicitaciones a todos, sus discursos fueron excelentes. Creo que fueron las inquietudes de todos los docentes que estuvieron en esta situación de pandemia. Nos ha puesto frente a esta experiencia que tuvimos que vivir y repensar la educación y reinventarnos y enseñar a distancia fue un desafío. Y así como dijo que no debemos, ahora que volvemos, que nadie quede afuera, porque en esta pandemia la educación a distancia no todos estaban en la misma situación económica, y por esta desigualdad social, en la educación a distancia también quedaron afuera de la educación, ¿no? Ese es el aporte que hace María Laura. Y ahora sigue María José. Bueno, ¿qué tal? Yo, bueno, agradecerles, primero que nada, por este conversatorio, porque realmente, bueno, todas las inquietudes que nos compartieron, a mí me interpelaron muchísimo, y me recordaron como ese primer tiempo, que fue cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad, que fue un tiempo de gran incomodidad, pero donde, bueno, apareció esta pregunta que a mí siempre me parece fundamental, que es una pregunta ética, una pregunta política, que no tenemos que olvidar en la educación, que es qué hacer, ¿no? No qué debo hacer, sino qué hacer frente a esta contingencia, a esto inesperado que aconteció, qué hacer. Y ahí nos volvimos a, por ejemplo, el tema esto de que nadie quede afuera, fue un tema que volvimos a discutir, porque había muchos que no se podían conectar. Y también sucedía que en la presencialidad había muchos y muchas que no podían cursar, como comentó recién, como es Ethel, y esas preguntas no estaban en la presencialidad. Bueno, también esto de que plantearon qué era lo significativo, digamos, a la hora de plantearnos las clases y el contenido, y el vínculo. Para mí ese tiempo fue un tiempo, digamos, sí, de angustias, pero de muchas preguntas, que bueno, a medida que fue pasando el tiempo, las fuimos dejando de lado y nos fuimos acostumbrando, digamos. Y ya hicimos cursos para aprender a utilizar las herramientas virtuales y bueno, le encontramos la vuelta y ya nos acomodamos, porque hay como una inercia a siempre terminar acomodándose. Y entonces ahora esta presencialidad, que bueno, en el caso de los docentes primarios, del secundario, ha sido medio a las piñas, y han tenido que acomodarse. En el caso de nosotros los docentes universitarios, por lo menos acá en Tucumán, estamos ahí viendo el cómo, y el cómo volver.
Y bueno, yo, digamos, espero que esto nos vuelva, que el cómo no sea solo, bueno, volvemos ya, cómo nos acomodamos nuevamente, sino ver también qué hacer frente a una experiencia que no, por ejemplo, los casos como Ethel. ¿Qué va a pasar con quienes no pueden volver a la presencialidad y solo pueden cursar virtualmente, digamos? No dejar afuera, y el tema, a mí también me parece muy importante el tema de esto de las cuestiones de los ritmos, ¿no? Bueno, es cierto, es como el mandato es no parar, y entonces eso se lleva puesto todo, digamos, y yo creo que al final habíamos al principio parado un poco para hacernos estas preguntas y ahora de nuevo, bueno, estamos ahí casi, por lo menos yo siento que estoy en un automatismo total, digamos. Y el sabor ese del que hablaba Caro, como que lo he perdido. Como que en un momento sí me pareció desafiante qué podíamos hacer, y ahora me parece que eso se ha apagado. Entonces, bueno, la verdad que con este conversatorio, que con todas las inquietudes que ustedes han planteado, con todas las preguntas, he vuelto a sentirme, digamos, interpelada y atravesada, y siempre la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto de, bueno, de ser docentes, pero también de ser parte de una universidad pública? Bueno, esas preguntas yo se las agradezco porque vengo realmente en un tiempo así como de absurdo nuevamente. Y espero que esta vuelta a la presencialidad, que nos va a permitir encontrarnos corporalmente, no sirva solo para, bueno, hacer lo mismo de antes, porque lo que pasa es que con la presencialidad ya sabemos, ya teníamos una experiencia de cómo hacer, que fallaba en un montón de cosas, pero ya sabíamos. La virtualidad, como era algo totalmente novedoso, nos abrió a las preguntas. Bueno, yo espero que el volver a la presencialidad no clausure las preguntas y no volvamos, como ustedes bien han dicho, a lo de antes. Eso es como el gran desafío, que no sé si porque después uno va con las buenas intenciones y después termina aplicando la formulita, ¿no? Tratar de salirnos de ahí. Ojalá eso, ¿no? No sé, que no sea un volver a lo mismo, sino siempre buscando otros caminos, digamos. Ese es mi deseo. Y no renunciar nunca a la pregunta del, bueno, ¿qué hacer? El cómo incluimos. No sé si cómo incluimos, no me gusta la idea de la inclusión, sino cómo generamos espacios para que todos puedan sentirse parte. Bueno, eso. Lo mío es más un deseo, eso, un deseo de volver a ser interpelada en las prácticas, y bueno, y les agradezco por este conversatorio porque realmente ha sido como detenerme y volver a repensar esas preguntas que habían estado al comienzo. Gracias, María. Bueno, Ethel agrega acá, creo que respondiendo un poco a lo que planteaba María José, vuelven con más herramientas, y agrega, ojalá no sea una experiencia de 2 años que nos resulte, supongo que habrá querido decir, en propuestas innovadoras para trasladar al sistema educativo. Es la oportunidad de resignificar la educación, crear escuelas, y esto es bien gracioso, que si tienen que resucitar a Sarmiento, se sorprenda de los cambios hacia el progreso. Bueno. Lo raro de volver a la presencialidad es que en la virtualidad somos rostros sin cuerpos y en la presencialidad cuerpos sin rostros.
porque tenemos que usar barbijo dentro del aula. Es verdad. A lo mejor podemos volvernos un poco zapatistas para caminar al paso del más lento. Exacto. Paula, Storni. Hola, ¿cómo están? Sí, yo los estaba escuchando, un placer verlos y escucharlos y pensando con ustedes varias cuestiones. Lo mío es muy breve, no dejo de pensar, digamos, en todos los interrogantes interesantes que se han dado acá con respecto bueno, los límites hoy difusos entre lo público y lo privado, cómo seguir enseñando. Hoy di una clase además con mucho menos alumnos, cuando en realidad mis alumnos venían contando experiencias como en la facultad, ¿no? Como las de ETEL, que habían sentido que tenían la oportunidad de volver a ciertos espacios que la presencialidad antes no les daba, pero que de a poco también van desapareciendo de las pantallas, y también me pregunto por qué, que es algo que nos está pasando. Y en la presencialidad de la escuela secundaria, en la que ya he vuelto hace rato, también noto que esos cuerpos son otros cuerpos y siento que la preocupación en general en todas nuestras preguntas acá en el conversatorio ha tenido que ver con el saber y el conocimiento, ¿no? Y me pregunto por las otras experiencias por las que los chicos han estado afectados, sobre todo lo noto porque esos chicos, tanto en la pantalla como en la presencialidad, siento que ya son otros y están todavía buscando las palabras de ellos para describir el desconcierto. Eso es lo que siento, ¿no? A veces me dicen, prefiero no hablar de eso, no quiero acordarme, pero como frases que muestran experiencias muy traumáticas para hablar de la falta de la escuela presencial, ¿no? Y me parece que hay mucho ahí para seguir dialogando, investigando, preguntando, interrogando, digamos, a nuestros alumnos, porque me parece que muchas de esas experiencias van mucho más allá del tema del saber y el conocimiento, y tienen que ver con esos vínculos que con los cuales hemos tratado de mantener continuidad, tienen que ver con digamos, pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas que todavía no se pueden nombrar, pero que han afectado de manera radical, digamos, el vínculo con los docentes y también entre ellos. Están buscando todavía las formas de encontrarse. No sé quién decía hace rato, nos hemos encontrado después de mucho tiempo y éramos otros y estábamos cambiados. Bueno, eso mismo que nos sucede a nosotros hoy en los encuentros está pasando entre ellos. Algunos veo que están entrando rápidamente y de manera muy positiva, digamos, en revalorizando esos encuentros, y veo a muchos alumnos todavía, digamos, ahí pegados al desconcierto, a los miedos, a algo que no saben, digamos, cómo realizar esa vuelta, ¿no? Y pongo los dos planos porque también no quiero dejar de señalar esta preocupación, ¿no? Así como hace rato decía María José, de alguna manera lo tenemos medio aceitado, el tema de la virtualidad, y veníamos como ya piloteándola bastante bien, y sentíamos que desde nuestras cátedras hemos hecho todas las tareas posibles para seguir haciendo acompañamiento de trayectorias, respondiendo a las necesidades que hacían falta, etcétera, etcétera. Hoy, y lo comparto como experiencia con mucha gente de muchas cátedras, los alumnos están abandonando las aulas virtuales. No creo que sea la época del año, siempre respondemos a cosas así, ¿no? Pero nada, pienso en voz alta con ustedes y sí repito que creo que estaría buenísimo que en estos espacios también tengamos estudiantes hablando del otro lado, ¿no? De sus experiencias en la virtualidad, en la presencia, vuelta a la bimodalidad, etcétera, etcétera. Nada más eso. Gracias, Paula. Dale, Javi. Y de lo mucho y bello y duro y poético que se dijo esta noche, quiero me quedo con muchas cosas, pero quiero tomar solamente una idea
porque me despierta una pregunta, que la formuló Juli recién, en realidad reformuló Juli una idea de Gustavo y me gustó esa reformulación. Juli habló de los irrenunciables, ¿no? Y señaló un irrenunciable que es que nadie quede afuera, ¿no? Ese es el irrenunciable. Y la pregunta que yo me hago, que comparto con ustedes, y que para mí, digamos, parecería muy obvia, pero no me parece nada obvio de responder a esa pregunta, es, digamos, que nadie quede afuera de qué. Y también que nadie quede afuera para qué, ¿no? Creo que tomamos la escuela, las materias que enseñamos, digamos, como si tuvieran, así como están, por sí mismas sentido, ¿sí? Y bastaran por sí mismas para justificar las tareas que hacemos. Y no estoy cuestionando, digamos, el sentido, el valor, la necesidad, ¿no? Pero creo que nos debemos todavía y nos vamos a seguir debiendo, digamos, pensar en serio este asunto, ¿no? Bueno, ¿de qué queremos que nadie quede afuera, ¿no? ¿Y para qué? ¿Vos decís que ese va a ser el tema del próximo conversatorio, Javier? Es que ya me van a echar la culpa a mí porque... Yo digo que apelemos al GPS de Ezequiel, porque Muy ahí buena idea, está la posta precioso. También, totalmente. Yo agregaría algo a esta pregunta que provoca Javier, siempre provoca preguntas, ¿no? A mí últimamente me venía resonando mucho una cita que he tomado así como central para este último tiempo, ¿no? Y era sobre todo para la enseñanza de la filosofía, una cita de Alejandro Cerletti que dice que es esencial que haya un lugar y un tiempo para que jóvenes y adultos piensen el mundo en que quieren vivir y decidan cómo se ponen en él, ¿no? Entonces me parece que que nadie quede afuera de qué y para qué, que nadie quede fuera del mundo, del preguntarse, del pensar, del reflexionar sobre el presente, y bueno, sumado a todo lo que se venía diciendo, ¿no? Sobre todo de tomar este padecimiento que ha sido todo, porque creo que todos de alguna manera se ha padecido, ¿no? Se ha sufrido, se ha repensado, se ha hecho saberes interiores, ¿no? De cuestionarse profundamente ciertas cosas que nunca antes, yo siempre digo que tuve una etapa muy existencialista durante la pandemia y creo que eso no hubiese sido posible, obviamente uno la sufre, ¿no? Pero todo ese sufrimiento ha sido potenciado para pensar, reflexionar sobre el mundo en el que queremos vivir. Para mí ese es como un horizonte, ¿no? De sentido, ¿no? De pensar, de abrir ese espacio y que, bueno, justamente por lo que decía Paula al último, esto de escuchar, ¿no? Cuando yo hablaba del silencio, me pensaba mucho en los estudiantes, ¿no? Había escuchado el año pasado en una jornada que hubo de la enseñanza de la filosofía de una docente que justamente se preguntaba qué lugar le habíamos dado o qué lugar teníamos, bueno, en ese momento todavía era estudiante yo, ¿no? ¿Qué lugar me habían dado a mí como estudiante para pensar la virtualidad, para pensar qué educación quería? Yo creo que por ahí, como docente, mucho no escuchamos o no queremos escuchar qué nos traen, ¿no? Los estudiantes como propuestas o como, no sé, como qué lugar también tienen ellos, ¿no? Se supone que hacemos esto por ellos, o sea, por los estudiantes, les estudiantes, y qué presencias tienen ellos. Y bueno, por eso es como que a mí me moviliza mucho esto de buscar encuentros, lugares, puntos en común para que podamos seguir pensando juntos, ¿no? Bueno, siendo casi las 9 de la noche, me habían dicho que esto duraba hasta las 8:30, pero nos hemos copado mucho. Gracias, María. Nada, agradecerles y de verdad que creo que queda acá como una...
tiene que haber segunda temporada, digo, o sea, que quedó acá como el capítulo muy abierto, como para que retomemos en otro momento, quizás a la luz de la experiencia de esta vuelta y cómo es, quizás de acá a unos meses podamos volver a juntarnos para ver cómo nos respondemos esas preguntas o qué otras preguntas nos hacemos, ¿no? A partir de esta vuelta a la no normalidad, porque la normalidad nunca fue interesante, digamos. Así que bueno, nada, agradecerle tanto a los y las panelistas como a los y las asistentes. Y en la presencia nos encontramos con nuestro propio fantasma. Bueno, eso es la pregunta que quedará para el próximo conversatorio. Bueno, nada, agradecerles, un placer enorme haberles escuchado y haberles visto. Espero que pronto podamos hacerlo en la presencia y como estamos acostumbrados, con algo espirituoso de por medio, ¿no? Unas empanadas, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, gracias, gente. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Ha sido muy bonito, muy cálido el encuentro. Gracias a todos por participar, por sumarse, por las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Una cosita como deseo, tomando la provocación de Javier, yo espero que nadie quede fuera de la posibilidad de encontrar en la escuela o en la universidad casualidades significativas, como dijiste o algo. Exacto, excelente. Ay, buenísimo, buenísimo. Y ahí cerramos. Bien. Buenísimo. Sí. Bueno, Gracias. hasta luego. Muy bien. Adiós. Pedro Guerra. Ya podés detener la grabación. Sí, es lo que estoy tratando de hacer, mi querida. Ahí está. A ver, déjenme.